Hola a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a Cés y Juan, vuestro programa de misterios, crímenes y conspiraciones. Hoy aquí en Cés y Juan vamos a hablar sobre ovnis, conspiraciones, todo tipo de temas muy interesantes relacionados con el fenómeno ufológico. Tenemos aquí a una invitada muy especial, investigadora, fundadora del museo, un famoso museo que se encuentra en Argentina llamado el Museo del OVNI de Victoria. Y también ella es fundadora integrante del grupo de investigación Visión OVNI desde el año 91. Ella es Andrea Pérez Simondini. Andrea Pérez Simondini desde Argentina. Bienvenida y buenos días desde allá Argentina. Bienvenida a César Juan. Muchas gracias, Juan. La verdad que una alegría poder participar contigo, bueno, en todo lo que es la problemática, los casos de aquí de Argentina y sobre todo cómo estamos trabajando en pos de la desclasificación del acceso, mejor dicho, a la información que tengan las autoridades con respecto al tema OVNI. Así que un placer. Gracias, también eres directora del Céfora, también en Argentina. Y también recordar que este programa lo van a poder ver en radio y televisión, Ciencia y Espíritu, Radio Sapiens, entre otros canales que se ofrecen a transmitir el programa. Gracias, Andrea. Damos la bienvenida, como no, a nuestro contertulio desde México, Distrito Federal, Ewin García. Investigador ovni, como no, experto en la materia. Él ha investigado también lo que pasa en el volcán de Popocatépetl. Muy interesante ese fenómeno de lo que pasa en los volcanes. Bienvenido, Edwin. Muy buenas tardes o buenos días. ¿Cómo quieres que lo podamos decir allá? Pues buenos días, Vale, aquí buenos días. está temprano en la mañana, pero buenas tardes y buenas noches según corresponda. Es un placer estar aquí de nuevo contigo, Juan. También es realmente un honor estar con Andrea Pérez. Eh, de verdad, bienvenida aquí con Juan y esperamos encontrar pues muchas respuestas y una felicitación por todo tu trabajo. Realmente creo que es bien importante la desclasificación y cuando tomamos las cartas eh, tomamos la disposición de hacer las cosas y las hacemos, realmente encontramos pues muchos frutos de la verdad. Bienvenida, Andrea, muchas felicidades por tu trabajo. Estamos aquí con Juan y pues tenemos muchas preguntas. Bienvenida. Muchas gracias, Edwin. La verdad que un placer, y yo también estoy contenta de poder compartir con ustedes. Perfecto, Andrea. Bueno, la primera pregunta para que la audiencia de César y Juan te vaya conociendo, que bueno, ya es conocida a nivel mundial, pero hay oyentes que digamos que parece que conocen a investigadores e investigadoras, pero luego que parece que no se acuerdan, ¿no? Entonces, como primera pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en el mundo ovni y cuáles fueron tus primeras investigaciones? Sabemos que llevas desde la época de los 90, sí, principios de los 90, finales de los 80. Corrígeme el dato si es así correctamente, para que la audiencia conozca, pues esto, que es lo importante, cómo te iniciaste, Andrea, y que la gente sepa de por qué te fascina y te fascinó el fenómeno ufológico hasta el día de hoy. Bueno, en realidad yo tengo como dos etapas. Una de niña, por una experiencia que tuvieron mis padres. Mi papá era petrolero y nosotros vivíamos en la Patagonia Argentina, en una localidad que se llama Caleta Olivia. Y yo siendo muy pequeña, tenía 2 años, allí es donde empieza mi madre en realidad, en el año 68, cuando a plena luz del día, en la vertical de su casa, los vecinos llamándola a los gritos para que viera algo que estaba sobre su casa. En definitiva, bueno, vio un objeto de gran tamaño metálico que hizo como una especie de explosión sin romperse, del cual salieron objetos más pequeños que después en formación se fueron al océano. Esa experiencia es la que de alguna manera impacta en mi madre y la saca a curiosear, como hacemos todos cuando tenemos una observación de algo extraño, digamos. Empezás a comprar libros, empezás a tratar de participar de conferencias de gente que habla del tema, y después yo cuando ya nos mudamos de la Patagonia a Buenos Aires, a la capital,
digamos, siendo pequeña, empecé recortando artículos de diario, marcando las revistas y libros de mi madre, hasta que un día, cuando estaba en cuarto grado, que tendría unos 11 años, en un barrio de Villa del Parque, con una compañerita veo un tren volador. Hasta ahí lo que para mí era una curiosidad de seguir las acciones de mi mamá, se convirtió realmente en un desafío, porque me marcó tanto ver y ser protagonista de esa experiencia después de lo que yo sabía por mi madre, que me volcó de lleno ya en una actitud más profunda. Me acuerdo que a los 6 meses de ese avistamiento, en el colegio con mi compañera habíamos escrito un libro que era una pavada, porque el libro era copiar lo que decían un montón de libros y recortar las figuritas, las fotos, en un cuaderno, cosa que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Y después ya, bueno, me dediqué incluso cuando entré al colegio secundario, al técnico, yo me recibí de técnica química en la secundaria y después empecé la carrera de ingeniería química, estudié derecho, bueno, al final terminé recibiéndome en la universidad como licenciada en marketing. ¿Por qué? Porque me parecía que era una ciencia una carrera que me permitía investigar justamente desde distintos campos. Y bueno, ahí en el año 91, mi madre a su vez decide radicarse en Victoria, Entre Ríos, porque era un lugar, una ciudad donde se denunciaban muchas cosas aéreas, luces que volaban, que entraban y salían del agua. Y bueno, y a partir de ahí, de esas experiencias, decidimos tomar un rol más investigativo. Ujú. Y bueno, así fue que en Victoria empezamos nuestras primeras investigaciones de campo, que a partir de ahí nos fue dando una apertura y nos dio la visión de lo que queríamos hacer, que era investigación de campo al nivel de hacer peritajes, por lo cual después en el tiempo nos fuimos capacitando y mucho. Exacto, sí. Muy interesante, además de que tu madre también es muy interesante lo que aporta. Ella es Silvia Pérez Simundini, que es tu madre. Desde acá un saludo muy grande. Ojalá la podamos tener algún día si se encuentra con ánimos de hablar para la audiencia. Y bueno, es increíble, ¿no? Esto ha pasado en generaciones, entonces nos podías hablar de ese despertar de la conciencia, que eso al parecer ha ido pasando entre generaciones, Andrea. ¿Qué nos puedes decir de ese despertar entre investigadores? Porque casi siempre con todos los entrevistados que hemos tenido del tema OVNI, casi todos llegan a una conclusión. Hay un despertar en la sociedad, la gente se está dando cuenta de que el fenómeno OVNI ya existe, lo ha admitido también por Heller, ex ministro de Defensa del Canadá, un señor que tuvo un cargo muy importante. ¿Y qué nos puedes decir además de cómo ves ese despertar? A nivel social, estamos hablando a nivel mundial, también a nivel de a dónde estás, en Latinoamérica. Mira, es interesante lo que pasa, porque en todo este recorrido que te vengo haciendo hasta el día de hoy, que me encuentro hablando incluso ya desde otro lugar con ustedes, este, para mí el tema digamos, en una opinión muy personal, yo soy una aficionada muy profunda de las investigaciones de tecnología y científicas, es un tema que a mí me atrae mucho, por lo tanto, la mayor expectativa en mí se funda desde esta visión. Ni siquiera con el tema de que pudiera haber otras vidas, sino todo el contexto que envuelve a que hubiera civilizaciones más desarrolladas y que hubieran hecho mayores descubrimientos o mayores desarrollos, en fin, como para lograr viajar distancias siderales en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo soy una admiradora también del desarrollo de nuestra propia humanidad. Y yo tuve mi abuela que falleció ya hace 2 años, con 102 años, que también era muy seguidora, ella hasta los 80 y pico de años, 86 años te diría, nos acompañaba ahí en Victoria cada vez que hacíamos investigaciones de campo y se metía en el campo con nosotros, y era una mujer de mente muy abierta, y siempre, por ejemplo, teníamos discusiones cómo podía, para ella, digamos, todo tenía respuesta porque ella había vivido prácticamente los desarrollos más importantes de los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Entonces, cuando yo le decía que podía hablar con alguien de España, por ejemplo, a través de un teléfono y mirándolo por una cámara, ella se mostraba asombrada, pero después no tanto, porque
Y me decía, ¿y cuál es el problema si podemos hacer esto? Yo cuando nací no había ni televisor, me decía, ni el hombre había llegado a la luna. ¿Con esto qué quiero decir? De que para mí las brechas que ponen algunos lugares de la ciencia sobre las distancias siderales, etcétera, puede tener una contestación sobre un marco de desarrollo tecnológico mucho más avanzado, digamos, y eso, digamos, no me preocupa tanto. Y por eso le pongo mucha énfasis a la posibilidad realmente de investigar desde la hipótesis extraterrestre, porque, digamos, mi mejor ejemplo siempre fue las charlas con mi abuela sobre estas cuestiones en la Tierra. Así que mi búsqueda pasa por ahí y creo que en términos filosóficos, yo a veces doy unas charlas en algunos colegios, en algunas escuelas que me invitan, donde menciono que el hombre siempre tuvo como trascendencia mirar para arriba. Mirá, esto como eje filosófico, ¿no? Si vos ves el desarrollo desde las distintas culturas, sin ahondar aún en el tema de alienígenas ancestrales y toda esa cuestión, siempre hubo una vocación del hombre de mirar para arriba, en el hecho de superarse. Y en ese hecho de superarse, también el mirar para arriba era mirar al universo, así descubrimos la carrera espacial, el movimiento, la cohetería y los ovnis, ¿entendés? Entonces, creo que filosóficamente hay una vocación de siempre del hombre por trascender a estas inquietudes. Y los que tuvimos la oportunidad encima de ver, tener alguna experiencia realmente que nos dejó, nos rompió nuestros prototipos culturales de no poder explicar lo que vimos, te conmueve y te mueve aún más para ir en búsqueda de respuestas, quizás más profundas. Respuestas que quizás nosotros no veamos, como no las vieron nuestros antecesores, o como quizás por ahí no la verán nuestros descendientes. Pero esa búsqueda creo que en definitiva es con lo que más me quedo, es lo que le da en mi instancia personalísima el sabor a la vida. ¿Por qué? Porque más allá de que busco respuestas sobre la hipótesis extraterrestre, encuentro en el camino respuestas a otras cuestiones muy terrenales, desde conocer lugares, nuevas culturas, gente diferente, gente de distintos sitios. Esta conversación que estamos teniendo, por ejemplo, que de otra manera, por no mediar el tema, no la hubiéramos tenido nunca. Esto para mí es enriquecedor y es parte también de mi búsqueda. Entonces yo me quedo ya con un sabor muy exitoso a la hora de sacar mis conclusiones, digamos, que es, en realidad estoy encontrando a pares míos en la Tierra antes que extraterrestres. Eso está muy bien y me ha gustado mucho cómo lo has dicho, cómo lo has desarrollado y la verdad que estoy súper contento, coincido con eso y me alegro que existan personas como tú, Andrea, que divulgue esto muchos, muchos años y aparte pues está muy bien. Felicidades y bueno, ahora vamos a dar el turno a Edwin. Edwin García, es tu turno, como no, siempre traes algunas preguntas impactantes, siempre eres la caja de sorpresas. Rompes esa brecha, ¿no? Como se puede llamar. Y bueno, adelante, es tu turno, Edwin. Pues no, no es ninguna pregunta, al contrario, es Ah, una felicitación realmente, Andrea, por sus palabras. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido, esa comparación de ese ejemplo de 3 generaciones que tienes básicamente en tu haber, en tu vida. Esa comparación de tu abuela se me hace bastante increíble y bastante importante porque al final, ¿qué nos depara mañana? ¿Qué si lo que sabemos hoy? eh, ese ejemplo es maravilloso. Lo que sabemos hoy es lo que sabemos. Mañana vamos a saber más. Es esa pregunta siempre. Y cuando, híjole, ¿por dónde empezar? Todas estas cosas que tú nos mencionas, tiene razón Juan. La mayoría de las personas que nos estamos ahora encontrando por estos medios, por esta tecnología que está unificando, que es el mismo sistema usándose contra el propio sistema de desinformación y control. Creo que tenemos esto en común, empezamos desde muy pequeños, hay varias similitudes, todas estas personas ya lo hemos identificado una y otra vez, ¿verdad, Juan? exacto. Empezamos desde pequeños, tenemos cierta inclinación hacia esto, vemos cosas, podemos tener incluso esos avistamientos o digámoslo, esas experiencias que nos cambian realmente nuestra vida, que nos cambian ese paradigma de cómo estamos programados para ver la realidad.
Entonces, esa increíble carrera que tienes, Andrea, estoy seguro que te ha permitido encontrar, a nivel filosófico, como tú bien lo mencionas, de el hombre mira para arriba siempre, sí, se supera a sí mismo. Entonces creo que es tiempo de que nosotros podamos darnos cuenta de que en ese camino podemos encontrar la verdad, las estrellas y, ¿por qué no, todos estos habitantes de esta cosmología, de este universo, de estos seres que, como tú dices, son capaces de viajar distancias increíbles? Entonces, eh, hay muchísima polémica acerca de este fenómeno. Ahora que más se cierran, digamos, los caminos, que se abren las oportunidades para investigar todo este tipo de temas. Y me refiero a se cierran los caminos porque mientras más información existe un equivalente en desinformación. Existe un equivalente en esa desinformación de todo lo que está sucediendo, aun cuando las evidencias que se están mostrando, pues, están superando a la realidad. Entonces, yo te quiero preguntar, esta desclasificación ufológica, este con despertar de conciencia, ahora sentimos que somos más los que estamos tratando de mirar hacia arriba con los pies bien firmes en la tierra y preguntarnos, ¿estamos solos en el universo? ¿Están ahí? Entonces, eh, esta desclasificación, ¿crees que realmente se esté dando en un punto estratégico de nuestra conciencia para llevar a cabo esta unión, esta aceptación, para que ellos vean que no tenemos miedo y que realmente se presenten ante nosotros y caigan por delante todos los telones, todos los velos de conspiraciones, de gobierno sombra, de toda esta gente que quiere mantenernos en la oscuridad? ¿Crees que que estemos listos para que eso suceda? Y me refiero a nivel gobierno, a nivel mundial y a nivel personal. Mira, es tan compleja esa respuesta. Si yo te tengo que hablar ubicada como Argentina, solo mirando el contexto de lo que pasa en mi país, te diría que no solo no estamos preparados, sino que no estamos preparados aún para convivir entre nosotros mismos, porque, digamos, intervienen muchos factores en esas definiciones. Ahora, desde una visión más global, creo que me voy a centrar en esto. Al haber mayor nivel de acceso a las tecnologías por parte de la ciudadanía, y en esto pongo también a los seguidores de informaciones vinculadas al tema OVNI, tenés mucho más acceso a la información. Yo tengo una ecuación que con todo respeto la voy a plantear, ¿no? Que tiene que ver más con una visión gráfica de la realidad que con lo que representa cada sector que voy a mencionar. Es una ecuación que dice que en algún momento en la época había gran parte de la gente que a rajatabla seguía el tema sin filtros, sin ningún tipo de filtros. ¿Por qué? Porque la información obviamente estaba más lejos de su manejo y quedaba a disposición de lo que brindaran personas como en nuestros casos que profesan investigaciones o seguimientos al tema OVNI desde distintas corrientes, contactados investigadores de campo, periodistas especializados o como quiera llamarlos. Entonces, a partir del desarrollo de las tecnologías, que hoy llega al punto de que online estás con el caso que sucedió en el norte de tu país y vos estando en el sur te enteras online, cosa que antes no sucedía, por lo que, por ejemplo, recuerdo, yo me reúno mucho con investigadores de la vieja época, que son de los cuales más me nutro. ¿Por qué? Porque justamente investigar un caso era tomarse el colectivo, agarrar el auto o ir a dedo al lugar del hecho, quizá algunos puntos más de 1000 kilómetros, llegar al paraje, digamos, no había toda la conectividad que hay hoy y solamente era el esfuerzo personal de llegar al lugar y constatar el hecho. O esa era una de las formas, o si no, te suscribías a una lista de agencias de noticias que tomaban sobre las temáticas que vos pedías, la noticia de todos los diarios que se publicaran esas noticias, en este caso ovnis, en distintas partes del país, y por ahí a los 15, 20 días, mes, te llegaba a vos el resumen de noticias de todos los diarios del país. Esas eran las dos fuentes de información, hasta no hace mucho tiempo que aparecieran internet, las redes sociales, etcétera.
Entonces nació en mí una fórmula que es muy interesante, que si ustedes la aplican en cada uno de sus países, van a ver que cuaja cual un logaritmo, que es justamente cuando aparecen los investigadores de campo en su momento, que hacen todas estas travesías, en el medio son tapados por los que aparecen llamándose contactados, por esta cuestión de que recibían el mensaje prácticamente inmediatamente, y tapaban todo el esfuerzo de tantos días, meses quizá, de este traslado que yo mencionaba del investigador de campo al lugar del hecho, por las distancias, por los tiempos, etc. Entonces, contactado mataba a investigador de campo. Ah, Posteriormente surgen los cazadores de ovni y que tapan a los contactados. ¿Por qué? Porque el hecho de que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces vos ves cómo sistemáticamente empiezan de a poco a aparecer en los distintos medios de comunicación, masivas y no masivas, imágenes, videos. Yo me acuerdo aquella época entre los 80 y los 90 donde todos moríamos por tener una imagen en video, en VHS, de algún ovni que hubiera tomado algún vecino que además era privilegiado de tener alguna videocámara, esas Panasonic M9000 me acuerdo, y que te prodigaban la mejor imagen. Y ahí fue que empezaron a decantar, a decaer todas las corrientes contactistas porque la imagen era superadora al mensaje, el cual además no podías demostrar. Pero después también la misma tecnología superó a la imagen del cazador de ovni, que era el cazador de ovni ya con tecnología, porque empiezan a aparecer las imágenes con night shot o en modo visión nocturna, donde te muestran que con esa tecnología vos podés ver el ovni cuando con la otra ya no, porque el ovni estaba ahí y con la otra no la podés ver, entonces eso también empieza a ser superador respecto a la otra tecnología, que además después cuando vos empezás a ver que la gente, la sociedad empieza a tener acceso rápidamente a cámaras digitales, videograbadoras digitales, teléfonos celulares con cámara, empieza a tapar la tecnología de la tecnología, las cientos y miles que recibimos de fotos fantasma, que aparecen en el puntito y que le vuelven a dar entidad de nuevo a los que antes eran los contactados sin evidencia. ¿Por qué? Porque empiezan los testigos investigadores contactados. Ese que empieza primero a fotografiar casualmente sobre la vertical de su casa, después está cocinando y de repente recibe el mensaje que tiene que salir y saca y toma la imagen, y ya utiliza cualquier tecnología y no sabemos lo que toma, si es un puntito, una mosca, un ovni o el contacto del planeta Orcs, no sé. Entonces, vos ves a su vez cómo los contactados antiguos se van reformulando y ya te hablan de estructuras de Marte, empiezan a involucrar conceptos científicos, y hoy llegamos al punto que estamos al punto cero. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a aplicar a los filtros y empezás a ir con los protocolos y te presentás como investigador y con eso la seriedad y la responsabilidad que conlleva el concepto y la palabra investigador, y que trasladás a la gente un conocimiento, tenés que hacerlo con los mejores elementos y en lo posible con la mejor evidencia. Entonces estamos al punto cero como en 1965, por poner una fecha intermedia, donde ya por ahí no tenés que hacer 1000 kilómetros en una semana, sino que hoy tenés elementos más rápidos y mejores tecnologías para hacer el mejor relevamiento de evidencia en el terreno, con otro agregado, la capacitación. Porque hoy los investigadores se tienen que convertir en verdaderos peritos para tomar la mejor evidencia y ya despojarse de esa cuestión de que todo lo sabe y trasladar esa mejor evidencia de la mejor manera recolectada a los que saben realmente en su campo y a verlo desde un concepto multidisciplinario. Entonces creo que todo este transitar que les acabo de relatar realmente es muy enriquecedor, porque si uno lo ve desde un lugar absolutamente serio y objetivo, todos esos pasos tienen algo para aportarte en que puedas hacer el mejor trabajo hoy. Y así todo, después de todo este recorrido y hablando con muchos investigadores, no solo de Argentina, sino del mundo, que se han retirado de la investigación porque sintieron que el tema tenía un techo, porque creen que nunca van a llegar a la más mínima evidencia sólida posible para mantener la hipótesis extraterrestre, en mí produjo otra cosa, una motivación sobresaliente, que es que he encontrado elementos tan sustantivos para seguir caminando este camino, que no es fácil, porque yo sí creo que se han encontrado avances
mínimos. Yo siempre chanceo con la expresión de Armstrong, de ese primer paso chico, ¿no?, para el hombre, pero gran paso para la humanidad. Creo que hoy hay mucha gente que, a partir de tener buenas aplicaciones de filtro, mucha gente de la ciencia que ya no tan tímidamente se va acercando y haciendo sus aportes, le están dando lo que tanto buscaron nuestros pioneros, nuestros antecesores durante muchísimos años, y que es justamente las herramientas que nos permitan aplicar esos filtros. Y cuando vos los procesás, te encontrás con verdaderas inusualidades. Entonces, creo que esto fue un poquito largo, pero creo que resume bien cómo yo veo el tema y hacia dónde apunto a fortalecer las investigaciones, ¿no? Exacto, sí, bastante importante lo que has comentado. Por ejemplo, me gustaría preguntarte qué es Céfora, porque el otro día entrevisté a Gesmán Martínez, que tenía, me parece, lo que es el Cefore. Es decir, tiene lo que es el centro de ovnis del Reino de España, donde él analiza, digamos, el tema ovni. Se basó en lo de Céfora, por eso le puso el nombre de Céfore, ¿no? Exacto. Me llamó mucho la atención. No sé si lo conocerás a Gesmar Martínez. Él Sí. admira mucho tus trabajos, tiene varios blogspots. Y justamente como me he acordado de Céfora, pues me he acordado también lo del Céfore, ¿no? Digo, madre mía, ¿no? Las casualidades no existen, sino las causalidades, ¿no? Exactamente, sí, lo conozco bien a Yesmar, hace muchos años que estamos en contacto, y es más, él tuvo la delicadeza, el detalle, que no tenía por qué, digamos, de cuando quiso poner ese nombre, pedirnos autorización, y por supuesto no tenemos que darle ninguna autorización, digamos, es libre, y justamente lo que buscamos es que se difunda desde todo punto de vista. Y sí, el Cefora es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que es una organización que se crea allá por abril del 2009, con el único objetivo y fin de solicitar a las autoridades argentinas la desclasificación, el acceso a la información de aquellos expedientes que se hayan gestado en torno a las Fuerzas Armadas, a organismos militares, científicos, políticos, en relación al tema. Y sabemos que no es que solamente por una tendencia mundial lo hacemos porque tenemos constancia que en el pasado no solo existieron comisiones en la Marina, en la Fuerza Aérea, en la Gendarmería, sino que hemos accedido muchas veces por esos antecesores, investigadores que han hecho una tarea formidable, que han tenido contacto incluso con esas autoridades y han tenido acceso a copias de esos expedientes, digamos, como una manera de institucionalizar el tema. Mirá lo que te voy a decir, esto es una opinión netamente personal. A mí no me interesa tanto lo que digan los expedientes, sino el hecho de la figura institucional, porque nosotros, a partir de la creación de Cefora, hemos instado, de alguna manera, fuimos elementos protagónicos para que la Fuerza Aérea formara su comisión. Su comisión que aún está en deuda, pero que tenemos muchas expectativas porque, más allá de los cambios políticos que ha habido de ministros de Defensa, la comisión se mantiene en pie y en pleno diálogo permanente con los investigadores civiles, que estamos en disposición de acompañar la tarea que pueda hacer esta comisión. Pero lo que sí nos ha dado es institucionalidad, y yo no me voy a cansar de repetirlo, porque desde que se formó en mayo del 2010 la Comisión de la Fuerza Aérea, a partir del esfuerzo tremendo que se ha hecho y de la presión institucional que se ha hecho para que esto suceda, lo que nos ha dado a los investigadores civiles la apertura de puertas de distintas organizaciones, y tanto científicas como militares. Yo y muchos miembros de Cefora hemos tenido reuniones de muy alto vuelo con autoridades militares, con autoridades científicas, autoridades políticas. A partir de todo esto hemos sesionado, gracias a una gran gestión de Elías Colet, que es el coordinador general de Cefora, que es de Rosario, provincia de Santa Fe. Hemos sesionado en el Consejo Municipal de Rosario y hemos hecho la primera audiencia pública con Cefora solicitando la apertura del acceso a la información de estos expedientes, en la primera audiencia pública y única, entiendo yo, que se hizo en el mundo, con
con declaraciones de interés del marco legislativo. En el Consejo Municipal de Rosario funcionan 19 bloques, por lo menos en ese momento 19 bloques políticos, y lo han aprobado por unanimidad. Y nosotros veníamos de tomar el antecedente de esa gesta que había hecho Stephen Bassett Oh, va a ser, en sí. Estados Unidos, Sí. con los 5 senadores, que fue un hecho civil, que no fue oficial, y a diferencia nosotros nos hemos propuesto hacerlo a nivel institucional, oficial, con las legalidades del caso, y lo hemos logrado gracias a esta gestión increíble de Elías Colev. Y estos son situaciones que se han dado en el marco de la creación de Sephora. Si no hubiera estado institucionalizado el tema OVNI como lo está hoy en día en Argentina, seguramente no hubiéramos podido hacer esa presentación, esa asamblea en el Consejo Municipal de Rosario. Entonces, pongo estos ejemplos porque son muy válidos y a partir de ahí, como Sephora, ya hemos conseguido, recuperado varios documentos que incluso algunos de ellos hoy estarían perdidos para siempre porque muchos archivos se pierden por destrucción, ¿no? A partir de 20, 30 años de archivo, por ley se destruyen. Entonces, estamos muy contentos con lo llevado a cabo por Sephora hasta el momento, y bueno, lo que aspiramos es que ese famoso día que nos citen y nos digan, bueno, acá están los primeros, así sea uno, acá está el primer archivo que ponemos a disposición de la opinión pública para que se concrete el objetivo que nos hemos propuesto en el 2009, ¿no? Ujú. Pues muy interesante, de verdad, ¿eh? Aparte que a Stephen Bassett tuve el placer de entrevistarlo de Paradigm Research Group. Un fuerte abrazo para Stephen Bassett y damos el turno a Edwin. Edwin, tu opinión. Sí, por supuesto, no, increíble, increíble la carrera, realmente punta de lanza, están rompiendo paradigmas a nivel mundial, eso es increíble para la desclasificación, es bastante importante que todas las personas realmente tomen cartas en el asunto, que tomen en sus manos esta responsabilidad que es propia de cada uno, y lo mencionaste muy bien, Andrea, la diferencia entre un investigador, el uso de la tecnología. Ahora puede haber muchas gentes que son investigadoras, pero investigadoras de escritorio. Esta misma tecnología también hace que se quede uno sentado frente al computador todo el tiempo, Exacto. cuando en realidad había que salir, que ir afuera al campo, realmente, como tú dices, tomar el transporte para llegar ahí, pues toda esta tecnología que tenemos ahora que nos sirve para unirnos también, también tiene su lado que tenemos que cuidarnos, ¿no? Realmente los medios de desinformación están al alcance de todo, ¿no? Ujú. Es verdad, Entonces, Edwin, y por eso, para hacerte un comentario, nosotros le ponemos mucha energía a los casos locales, porque es lo que más cerca vamos a estar de una evidencia, más allá que le prestamos atención a lo que se gesta internacionalmente, más que nada para estudios comparativos, pero en toda nuestra vorágine está puesta justamente en los casos locales que reúnan requisitos fuertes de investigación, ¿no? sí, exactamente, es lo que tenemos al alcance. Podemos ver investigaciones en todo el mundo, pero hasta no tener los recursos para poder ir a esos lugares, estamos pues digamos que en la zona. Y a esto me lleva a preguntarte, Andrea, en base a eso, en base a esas experiencias personales de tu investigación, ¿cuál crees que ha sido la más impactante ahí donde tú estás? Bueno, en las que yo he participado, voy a tomar dos casos que son bien contrapuestos, ¿no? Uno fue una investigación de huellas en San José de la Esquina, Santa Fe, provincia de Santa Fe, donde hemos participado. Nosotros, vale la pena hacer esta aclaración, nosotros como equipo de Visión OVNI tratamos de capacitarnos permanentemente. Y bueno, no, una de los ejes hace ya unos 10 años atrás fue justamente en capacitarnos de la mejor manera de hacer peritajes. Incluso lo hicimos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, donde hemos tenido la instrucción del jefe del Cuerpo de Rescate de Salta para tomar, digamos, las herramientas válidas en un peritaje de la mejor manera y a nuestro alcance, ¿no?
Y digo esto porque cada miembro de Visión OVNI, cuando va a hacer una investigación de campo, tiene como un rol bien definido sobre lo que tiene que hacer y qué buscar y qué hacer en ese desarrollo investigativo. Y en ese sentido tomo este caso de San José de la Esquina porque creo que como equipo nos ha tomado en nuestra mejor performance investigativa, dado que se han como abarcado todos los aspectos que merecía abarcar esa investigación. Esto fue la aparición de 3 huellas en distintos campos en esta localidad, que es netamente agropecuaria, donde en plantaciones de soja aparecieron círculos perfectos. Esto incluso la gente que quiera después observar, están publicados los trabajos en Visión OVNI. Lo interesante es que una huella apareció en un campo y 3 huellas en otro campo, 8 kilómetros del primero, en línea recta, todas con las mismas dimensiones y todas prácticamente manteniendo una relación de ubicación respecto a caminos vecinales, etcétera. O sea, tenían muchos elementos comparativos idénticos y nos permitió tener un acceso directo a través de los dueños de los campos, que además tenían estudios de suelos previos a la siembra, por lo cual nosotros tomamos rápidamente ese dato, que es muy importante para hacer después la comparación de los resultados de la evidencia, y tratamos de centralizar las investigaciones de laboratorio en el mismo lugar donde ellos habían hecho los análisis previos, porque además se trataba de uno de los organismos de análisis de suelo más importantes de la Argentina, como la Bolsa de Comercio de Rosario. Y así fue. Y hemos encontrado datos, cuando yo te decía ese pequeño paso para el hombre, pero gran paso de la humanidad, hemos certificado anomalías realmente importantes, como que se duplican valores en el suelo de los minerales y de los metales, y que además hay una gran concentración de la salinidad, obviamente descartando toda situación interna del terreno, o sea, virus de plantas, agroquímicos, hongos, etcétera, todo lo que pueda ser un justificativo del terreno, lo cual eso ya nos transfirió rápidamente un factor externo del suelo, y bueno, y ahí se abre otra manga investigativa que tiene que ver con qué factores externos pudieran producir deshidratación y concentración de la salinidad prácticamente en un punto central, lo cual este hecho, que parece un dato al pasar, termina siendo el máximo punto de anomalía por parte de los jefes de laboratorio de este organismo, que no pudieron explicar. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a analizar factores externos que pudieran producir un círculo de 10 metros de diámetro con todas estas anomalías en el terreno y que además produzca deshidratación, digamos, estamos hablando de algo que produjo alta temperatura o un alto emergente energético. Y en este sentido empezás a tratar fenómenos como los rayos en bola o rayos, y empezás finamente a descartar cada proceso, unos por combustión que no producen deshidratación, otros todavía siguen siendo una anomalía manifiesta, pero los rayos en bola son conductivas, por lo tanto rara vez puede producir un círculo con deshidratación y en forma tan equilibrada y a tan larga distancia una huella de la otra. Entonces, digamos, cada vez los filtros hacen de que te quedes con la situación más acotada y termine siendo realmente una declaración de anomalía. Entonces, por esta razón, esa fue una de las mejores investigaciones de la cual me tocó participar. Y por otro lado, creo que a nivel de los organismos militares, un caso del 2 de noviembre de 1972, que hemos dado con una documentación de Gendarmería. Gendarmería hoy depende del Ministerio de Seguridad, o sea, aquí el Ministerio de Defensa va por un lado, y dentro del Ministerio de Defensa dependen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y dentro del Ministerio de Seguridad depende la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal. Entonces, estas cuestiones de jurisdicción también a la hora de hacer el análisis fino son determinantes, porque muchas veces nos reclama, ¿por qué no desclasifica el Ministerio de Defensa? Porque en realidad depende de otro ministerio. Entonces, encontramos esta documentación que es de ese año, donde sobre la vertical de la base de Campo de Mayo, que funcionaba en esa época la Gendarmería y que en esa época dependía del Ejército argentino, en una práctica de vuelo nocturno,
un avión que estaba haciendo tareas de aterrizaje y despegue. Mientras estaba en aire se dan con un objeto de grandes dimensiones, que los testigos, que eran tres: el piloto, el instructor, el piloto aprendiz y una tercera persona que era un instructor de tiro del Comando Mayor Conjunto y aparte piloto también, que en pleno vuelo observan este objeto que les da vuelta, les pasa por arriba del avión, les pasa por el costado, en un momento se dispara a gran velocidad sobre una localidad a 30 kilómetros de Campo de Mayo, esto es en provincia de Buenos Aires, que se llama Campana. El avión recibe la orden de persecución y ante esta orden se despeja el cielo, el espacio aéreo, en el cual además había 5 aviones de la Fuerza Aérea que habían despegado de la base aérea de Moreno, y había un avión comercial que también recibe la orden de despejar la ruta para que esta persecución pudiera ser sin ningún otro tipo de riesgo que la misma persecución. El avión de gendarmería de práctica tiene casi un episodio de colisión, en el cual por la pericia del piloto instructor la evita, y bueno, y después de casi 30 minutos de distintas evoluciones de persecución, reciben la orden de bajar al aeródromo de Campo de Mayo, y bueno, ahí las mayores autoridades ya de gendarmería estaban a la espera de la declaración de los pilotos. Este caso fue muy interesante porque no solo hubo testigos muy calificados en aire, sino que en tierra lo vio todo el personal aéreo, lo vieron los controladores aéreos y las máximas autoridades de gendarmería. Nosotros dimos con la documentación y después de tantos años, hace un año y medio que empezamos la investigación, dimos con 2 de los 3 testigos, en los cuales ya nos dieron las declaraciones. Hemos logrado dar con las cartas de navegación del momento, los dibujos del momento, obviamente el expediente, incluso es más, el testigo principal, que es el comandante principal aviador Héctor Flores, retirado ya, nos acompañó para prestar declaración y confirmar la documentación que íbamos a presentar en el Fórum Mundial que se hizo en Brasil, en Foz de Iguazú, donde realmente fue un momento muy, muy importante para nosotros en lo personal, para Sephora como institución, porque no solo el comandante Flores nos acompañó, sino que a viva voz reconoció delante de todos los presentes la validez del documento, y en nombre de la aviación de gendarmería hizo un reconocimiento público del trabajo que veníamos llevando y hasta nos obsequió un cuadro del estandarte de la gendarmería, de la aviación de la gendarmería, y a partir de ahí, de ese caso, se nos abrió muy fuertemente la puerta en la gendarmería a nivel nacional, y eso nos permitió hoy estar trabajando ya en el estudio de otro expediente muy asociado al caso Bariloche, que seguramente vamos a hablar en un Sí. ratito. Y bueno, y para mí este caso fue otro de los casos más emblemáticos del cual me puse a investigar y el cual llevo como el valor más alto investigativo. Ujú. Bueno, Edwin, tu turno, como ya sabemos, conoces muchas cosas del tema OVNI. Allá en México también están pasando cosas, como lo del volcán, también casos que han quedado ahí, entre comillas. Y Sí, bueno, claro, bastantes casos, pero increíble, increíble la manera en cómo estos casos cambian nuestra vida y han cambiado la tuya, Andrea, estoy seguro. A nivel personal, todo esto, ¿a qué te ha llevado a nivel personal? Bueno, a nivel personal, yo creo que lo que más rescato es, primero, el conocer, como decía antes, gente increíble, ¿no? Porque para mí, este caso que acabo de relatar de gendarmería, como para todos los miembros de Sephora, que además hemos tenido este contacto tan directo, en lo personal fue increíble, porque todos sabemos la resistencia que hay en funcionarios militares a dar testimonios por su propia credibilidad sobre estos aspectos. Entonces, en principio, que alguien de esta naturaleza, parece ha sonado un sonido como de una sintonía de noticias. Bueno, a ver, al parecer se nos ha perdido Andrea. ¿Andrea? Tuvo que contestar probablemente su llamada. Sí. Bueno, pues
Súper interesante. ¿Hola? Hola, hola Andrea, pues Acá. pensábamos que te habían aducido los extraterrestres. No, justo me entró una llamada y la tuve que cortar. Bueno, sonaba como muy Este, de las noticias, muy buena sintonía. bueno, no sé dónde había llegado, hasta dónde se escuchó. Sí, estabas hablando de que, bueno, Edwin hablaba sobre lo que había, qué te parecía esto a nivel personal, cuál era tu Ah, visión. Sí. bueno, lo que les decía un poquito antes, que para mí en lo personal, este caso, por ejemplo, de Gendarmería, relata en todos sus hechos esta cuestión de conocer gente. Para mí, todos los miembros de Sephora que tuvimos tan cerca de este caso, realmente fue un hecho trascendente en nuestras vidas, porque nosotros todos sabemos, y ustedes también, la dificultad de acceder a un testimonio viniendo de una autoridad militar, por su exposición, al que después lo tilden de tal o cual cosa, y sin embargo que haya confiado en la seriedad de nuestro trabajo, de la manera que lo hizo, para nosotros fue no solo un respaldo, sino que fue una palmadita muy fuerte en la espalda para decir, darnos ánimos a continuar, porque no es fácil. A veces uno da con casos que, digamos, se traba a la hora de la negativa de los testigos a dar justamente su declaración, y esto a veces suele ser muy frustrante. Entonces, cuando alguien te dice, viniendo del lugar que viene, que remarcando la seriedad con la cual uno lleva adelante este tema, realmente es una marca, un impulso, que realmente te mantiene la motivación vigente. Y después de ahí, aparte, se hacen relaciones muy estrechas con la gente, muy vinculantes, y empezás a ver a las personas también desde otro lugar y su situación, y esto es muy enriquecedor humanamente. Entonces creo que este es el mejor comentario que te puedo dejar, porque va más allá de el caso en sí, como te decía antes, es trascender en el espíritu, en la cosa humana, desde una cosa no humana. Es increíble, pero muy, muy movilizador. Y bueno, y esto creo que seguramente mis compañeros de Sephora que escuchen esto van a compartir al 100% lo que digo, porque esa experiencia que vivimos en Foz de Iguazú, fue realmente muy, muy impactante, y creo que nos marcó a todos. Y no creo equivocarme en asegurártelo con esta fortaleza, porque lo hemos vivido de esa manera, ¿no? Sí. Por supuesto, eso a nivel mundial está sucediendo, no solamente en Argentina, no solamente en España, está sucediendo en todo el mundo. Eh, ¿Por qué precisamente quizás sea esa una de las misiones de por qué está sucediendo? Que entre nosotros nos estamos acercando aún más para encontrar la verdad. Estamos buscando, encontrando, conociendo personas increíbles a través de esta tecnología, y personas que jamás pensamos o hubiéramos podido haber conocido de otra manera si no hubiera sido por esta tecnología. Entonces, esta unificación que estamos haciendo, como siempre lo hemos planteado, somos la quinta columna, somos los humanos que, como tú bien lo mencionas, algo extraterrestre, algo fuera de aquí nos está uniendo a nosotros como humanos. Eso es algo aplaudible, es algo que es digno de magnificar. Todas estas personas, todas estas mentes tan importantes de estas otras neuronas de esta gran mente universal, como siempre lo digo, esta unificación. Este fenómeno está sucediendo en todo el mundo. Cada vez es más la difusión que se les da, cada vez es más las personas que a nivel personal y humano estamos teniendo estas experiencias. Eh, ¿Crees que la verdad estemos cerca de encontrar la verdad? Es lo que más deseo. Uno creo que trabaja desnudadamente para llegar a esa respuesta, la verdad. La verdad, quizá, si tenemos la chance de encontrarla, quizá no sea de la manera que pensábamos, o quizá sí, pero creo que ese paradigma es el que nos mantiene vivos. Pero más allá de esa verdad, yo creo que justamente por todo esto que te estoy relatando, creo que la misión, muy bien vale la pena, ¿no? El intento. En el medio vos te encontrás con lo mejor, además de las personas, y también con lo peor.
que no es Exacto. nada más ni nada menos que la expresión cotidiana que ves en los desarrollos de las sociedades, vivas donde vivas, te vas a encontrar con lo mismo. Y acá acuño una frase que dice mi madre, que es, es simple pero contundente, ¿no? Dice, lo que quizás encuentres afuera no es nada distinto a lo que encuentres acá, digamos. Lo que esté arriba va a estar abajo, va a haber lo que es gordo, flaco, lo bueno y lo malo. Digamos, mi mamá siempre pone esas figuras y realmente creo que se trata de eso. Y como además tengo en mi visión que el universo es el perfecto equilibrio de todo, creo que en ese sentido también marcará el equilibrio sobre la posibilidad de que hubiera otras civilizaciones como más desarrolladas y menos desarrolladas. Y en ese sentido, algún día la humanidad tendrá la posibilidad de visualizarse cuál es su verdadero lugar en el universo, ¿no? Sí, es Creo que Pues, ese, por ahí es el paradigma más importante. y uno de los paradigmas que te quiero preguntar, algo que no tiene sentido y muchas de estas cosas no tienen sentido para nosotros, pero ¿cómo puedes, en base en tu investigación, darle una lógica, no una explicación, sino una lógica personal en base a todo el método científico que te aplaudo que lo lleves? Es una increíble experiencia cuando puedes comprobar datos de la manera físicamente, haciendo tus pruebas, tus experimentos, pero quiero preguntarte esto, esta polaridad, digámoslo así, ¿por qué si un ser o una criatura es capaz de tener esa tecnología para viajar a nivel estelar, a tener conocimientos de multidimensiones, etcétera, 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 etcétera? ¿Cómo se explica entonces que sigan haciendo eh, estos experimentos, estos cortes en los cuerpos de los animales, todo este tipo de cosas? ¿Cómo es que si tienen toda esta información, estos... este fenómeno se ha venido registrando desde los 50, si no es que antes? claro, sí, cierto, Eugenio. Entonces, ya yo creo que ya tienen la información suficiente para dejar de hacerlo, ¿no? Creo que, ¿cómo explicas eso? Todo esto todo este fenómeno de la mutilación del ganado, en base a que si tienen, ya tienen esa tecnología, ¿por qué lo siguen haciendo, no? A ver, eso tiene, primero vale la pena aclarar que no sabemos quién hace las mutilaciones, digamos, creo que el gran desafío de la búsqueda, yo investigo de la hipótesis extraterrestre, pero obviamente no puedo hacer una declaración en tal sentido que sí, que son ellos y qué sé yo. Yo investigo porque hay una asociación, una asociatividad, igual que en el tema de las huellas. Incluso hay una discusión muy fuerte, hay investigadores argentinos que dicen, sí, ¿para qué investigar huellas si no hay presencia de luces o observadores que ubiquen luces anómalas en relación a la aparición de huellas? Con la mutilación es exactamente igual. Bueno, yo lo investigo porque en mi consideración he tomado casos donde hay una asociación con la aparición de luces en los campos. Entonces, por carácter transitivo y aplicando protocolos, aquellas huellas o aquellos casos de mutilación que no tengan testigos que denuncien la aparición de luces en esos casos o alrededor de esos casos, pero que los casos se apliquen a protocolo de la misma manera que en los otros nosotros lo investigamos. ¿Por qué? Porque se desprende de que puede haber elementos válidos para la investigación. Eso aclarado, voy a la pregunta. Y te voy a contestar primero con una de las cosas que averigüé. En el año 2002, fines del 2002, que vale la pena aclarar que en abril del 2002 no toma estado público el caso de la mutilación de ganado, sino que nos denuncia el primer caso que da origen a toda esta vorágine en Argentina, el doctor Daniel Belot, un veterinario del SENASA, el famoso caso de Marcelo de Peroy, una ternera, que nosotros viajamos y que durante casi un mes mantuvimos en secreto, lo cual nos permitió hacer investigaciones muy importantes, entre las cuales te voy a relatar este hecho. Nosotros viajamos en un momento a la localidad de Azul, basados en que no en una denuncia de mutilación, sino buscando respuestas a qué pudiera ocasionar la muerte de los animales. Y basados en un trabajo de un periodista muy reconocido de Argentina, Miguel Bonazo, que fue diputado nacional incluso, para que vean la referencia de esta persona, es muy conocido aquí, hace periodismo de investigación. Años atrás, en el año 95, 96, no recuerdo bien la fecha, pero por esos años, siendo presidente Carlos Menem,
En esa localidad nosotros habíamos tomado conocimiento que se habían hecho experimentos con animales vacunos. En un lugar, en un campo, donde inocularon más de 10 vacas con un virus que era una reconversión del virus de la rabia con el de la viruela. Y que producto de una falla en la barrera sanitaria, y a partir de un ordeñe, quedó contagiada una gran parte de la población con una enfermedad viral muy importante, que al día de hoy se dice que permanece activo el virus entre la población local. ¿Por qué digo esto? Porque esa experimentación se hizo en absoluto secreto hasta que lo descubrió Miguel Bonazo por la denuncia de un investigador argentino que la funcionaria que autorizó esa investigación fue Matilde Menéndez, recuerdo, y en ese momento era ministra de Salud de la Nación, y un laboratorio francés con un laboratorio americano, sin ninguna autorización del Congreso y en absoluta reserva. Cuento esto en virtud de las variables de por qué alguien hace algo y que uno no encuentra explicación, porque ese caso produjo la muerte de personas y la muerte de los animales, que además los que quedaron vivos fueron enterrados en cal viva a una gran profundidad en la tierra y nunca más se supo de eso. El concepto de los cortes se asignaba a la posibilidad de que la cal, que es un agente activo que destruye los tejidos, pudiera haber hecho heridas cortopunzantes como las que uno pudiera ver en las mutilaciones de ganado. ¿Esto por qué? Porque ante la pregunta que me la hace todo el mundo de por qué alguien con tecnología avanzada, sea extraterrestre o laboratorios con altos presupuestos, helicópteros negros y todo esto, pudieran hacerlo de esta manera en distintos lugares de Argentina y del mundo, y no va a un frigorífico o a un campo y compra una hacienda y hace las investigaciones abajo un galpón. Bueno, después hay otras variables que tienen que ver con condiciones climáticas, geográficos, geosociales, geopolíticas. Yo soy investigadora de mercado, así que, digamos, para mí no hay ninguna sorpresa de que pudieran hacerse, porque en realidad, si uno lo ve desde esta óptica profesional, tiene una explicación que puede arrojar determinados resultados en variables muy puntuales consignadas de antemano, tipo de suelo, de clima, de región, porque las mutilaciones en Argentina se dieron en suelos áridos, en suelos húmedos, en lugares mediterráneos, en lugares secos, en zonas precordilleranas y en lugares de monte, digamos, en gran parte de la geografía. Y yo casualmente en el lugar donde no se dio es al sur de la Patagonia, los lugares más al sur. Y bueno, en términos de la investigación uno empieza a buscar variables de este tipo que pudiera generar hechos en común, elementos en común, herramientas en común, y la información tibiamente empieza a asomar. Sería muy largo describirlos, pero en relación a la contestación de la pregunta que me hicieras, digamos, no me extraña que quien pudiera estar haciendo esto realmente tuviera un interés netamente, es más, se desprende un interés netamente investigativo. Si vamos a la cuestión anatomopatológica, donde ya entran en situación tipos de corte o desaparición de órganos, ya no es un dicho mío, sino de muchos patólogos muy reconocidos, por ejemplo el doctor Alberto Pariani de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Veterinaria General Pico, o el hoy retirado ya doctor Carfagnini, quizá la máxima eminencia en Argentina y en Sudamérica de patología animal, donde nos ha hecho los primeros análisis de esos cuerpos que traíamos de la zona de Saliqueló, donde claramente nos manifiestan cuestiones muy puntuales como deshidratación de tejidos, con depilación al ras, cortes con un instrumental. El tema del sangrado, bueno, hay muchos elementos que en mi óptica personal, por lo vivido y experimentado, en términos muy personales, yo a esta altura he visto y he hecho necropsias de más de 300 animales con seguridad, ya ni recuerdo cuántos, pero por ejemplo, hay afirmaciones que se hacen con las cuales yo no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, no todos los animales presentan falta de sangre. Hay muchos animales donde hay procesos hemorrágicos, no solo en la quijada, sino en otros cortes. Hay animales que sí, que no hay sangrados y realmente es muy increíble. Hay cortes que tienen que ver, que es un detalle técnico muy, muy pequeño, que tienen que ver con el patrón de corte en relación al patrón de mordedura de lo que fue la declaración del SENASA del ratón hocicudo colorado, donde netamente se ve técnicamente
la diferencia de un patrón de mordedura del roedor, que es el roedor más chico, que además no es carnívoro, es herbívoro, pero en manifestación de cambio de hábitat, como declaró el SENASA en su momento, si hubiera comido carne, el patrón de mordedura sería de casi 3,5 milímetros. Y acá estamos hablando de un corte de tipo aserrado, además de un corte plano, que el patrón es de menos de 1 milímetro. Entonces estos detalles que no se tienen en cuenta y que casi nadie los releva, tienen un gran peso investigativo y Sí. hace a que yo te pueda decir con contundencia de que nada tiene que ver el ratón hocicudo en relación a algunos animales y en su característica de corte. Por otro lado, el tema de los órganos que se le extraen, con la perfección que se le extraen, ha llevado incluso a los patólogos de la Universidad de La Pampa a generar un nuevo mecanismo, una nueva metodología menos intrusiva, en la operación de obstrucción de tráquea de los vacunos, que antes eran más invasivos por debajo del maxilar, en un corte en B con apertura de las dos paletas, y ahora en una perforación, en una incisión por debajo del hueso hioides, hacen en muy pocos minutos la intervención. Sí. Digamos, entonces esto también te da un nuevo mecanismo novedoso de tratamiento quirúrgico. En fin, sería muy largo contar todo, pero con estos detalles creo que puede quedar bien claro la contundencia de los hechos, ¿no? Sí, Andrea, mira, es que este tema me fascina desde hace muchísimo tiempo, pero hoy, bueno, he estado leyendo un poquito de todo, ¿no? Desde helicópteros negros, gente que van a hacer fiestas satánicas, incluso se hablaba, pero eso en un reportaje lo descartaban totalmente porque no había huellas de personas allá. Eso se rumoreó porque no había sangre, no había sangre, entonces decían, bueno, pues aquí lo han extraído pues para bebérselo, ¿no? Estos que realizaban supuestamente estos actos, ¿no? Pero también se hablaba también de eso, ¿no? De gente, pues, de experimentos secretos de los gobiernos. Curiosamente, Andrea, le voy a comentar un detalle importante. Hace un tiempo, bueno, aún me falta de publicar esta entrevista que se está traduciendo, entrevisté pues al padre, digamos, al hijo del padre de un policía que había estado en Nuevo México e investigando exactamente esto. Y él me comentó pues que esto en algunas ocasiones son experimentos que realizan los gobiernos a nivel secreto y también me estuvo comentando la teoría de que eso lo hacen pues también para la venta de órganos también. Eso es lo que me comentó y él se basó también en una experiencia que él tuvo cuando él era muy pequeño, porque dice que por esa zona había muchos hombres de negro, son esta gente de los agentes de los gobiernos y todo eso, y me lo contó con unos detalles muy bien resumidos. Incluso me estuvo hablando de científicos que saben mucho de esto y que no quieren abrir la boca por miedo de que les pasen algo o tengan algún accidente. No sé cuál será tu opinión, Andrea, sobre esto, pero no sé si a ti te ha llegado a tus oídos alguna vez la teoría de que esto sea obra de grupos, bueno, ya sabes de lo que he nombrado al principio, y bueno, te lo dejo en tus manos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, sí, obviamente conozco las teorías y créeme que he estado muy atenta a la posibilidad, y es más, en nuestros protocolos investigativos nosotros buscamos esa información, la presencia de personas extrañas, digamos, toda esa cuestión colateral que pudiera intervenir en los casos por lo que ha sucedido o declaran en otras partes del mundo. Y créeme que en ni un solo caso aquí se ha hablado de helicópteros negros. La única vez que se habló de helicóptero negro, en realidad fue el helicóptero del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el cual estuvimos y en su campo tuvo 2 casos de mutilación, que es Felipe Solá, que sí se trasladaba en helicóptero y que la gente ya hablaba de helicópteros negros, pero rápidamente se pudo saber que era él, que incluso se trasladó en su helicóptero para ver el caso en su propio campo. Entonces, digamos, es la única versión que tuvimos de un helicóptero. Pero Ajá. en todos los casos que hemos visto, que hemos observado, que hemos tenido acceso, en ninguno han aparecido ni personajes extraños, ni hombres de negro, ni helicópteros negros, ni camionetas raras, nada de nada de nada. He estado sola con mi madre o algún testigo en el medio de campo, porque no solo vamos, ¿no?, a tomar las muestras, a veces nos quedamos para ver, hacemos puestas de cámara, bueno, un montón un encuadro investigativo. Hemos estado con Daniel Sauter
y Daniel Valverde, me acuerdo Oh, en Valverde, su sí. momento en un campo en Colonia Elía, Daniel Sauter había hecho un perímetro electrónico para ver, esa noche tuvimos una especie de bicho que nos anduvo dando vuelta y que nunca pudimos ver, fue bastante extraño, digamos, eso fue lo más extraño que te puedo contar que me ha pasado en relación, eran mutilaciones de gallina las que estudiábamos en ese caso puntual. Pero es como lo más raro que nos ha tocado vivir, de saber que había algo dando vuelta por ahí que no podíamos ver y que incluso nos arrojó un palo en un momento, que hemos tomado una huella en una especie de acerrín, que es la cascarilla de maíz, que nos permitió tomar una huella de un tipo pie humano de bastante importancia. Pero digamos, como suceso extraño es lo único que puedo relatarte. Después, nada, digamos, aparece el cuerpo y justamente la extrañeza más importante es que no hay evidencia de nada, no hay evidencia de pisada, no hemos encontrado nada, ni una colilla de cigarrillo, ni huella de neumático, ni huella de caballos, nada que pudiera presumir que alguien estuvo ahí. Por eso acá es muy fuerte la teoría de muchos de que se tratan de elementos carroñeros de distinta índole. Entonces, por eso nos concentramos en los elementos tan puntuales, técnicos, en estos patrones de mordeduras, la acción, la actividad de las colonias de bacterias, cuánto tardan en degradar un cuerpo, en fin, todos estos detalles que hacen de que pudieras explicar que no se trata de un tipo de carroñero X y sí que hay una anomalía manifiesta. No sé, yo la verdad que no podría dar cabida a estas teorías porque no las he vivido, no me las han contado, no está en el marco estadístico de las entrevistas, no aparece en ningún lado esta consigna, digamos. Exacto. Bueno, gracias Andrea. De todo modo, agradezco que me hagas esta aclaración, pues ahora pues aún más me puedo hacer la idea de que esto tiene más la índole de ser algo mucho más misterioso de lo que se está hablando en internet, ¿eh? Bueno, Ewin, te voy a dar paso para que hagas la última pregunta por hoy, porque es que Andrea, al parecer, me gustaría preguntarte muchas cosas como Ewin, pero al parecer se hace largo y bueno, ya sabes la historia esta, como dice el refrán, siempre se nos queda corto, ¿eh? Pero Sí. ha sido, no, pues por último, antes de dar paso a Ewin hoy va a cerrar, digamos, el temario de preguntas, pero para añadir esto, a mí me ha gustado mucho que estés con nosotros, porque hemos visto cómo en Argentina hay más casos de lo que nos dicen a veces porque eres una gran eminencia y me he dado cuenta de que en Argentina hay muy, muy buenos grandes investigadores, gente que tira de la manta y se arriesga de que le pueda pasar algo, porque si no tiramos de la manta, ¿para qué estamos? Esa es la pregunta. Sabemos que hay un gobierno en la sombra, eso lo sabemos. Sí. Pero esa gente un día van a hacer, ellos mismos sí que van a tirar de la manta, porque me acuerdo perfectamente cuando hubo aquel evento a nivel mundial en el 2001, National Press Club, estaba Oscar Santamaría de Perú, seguro conoces a esta gente de Perú, Anthony Choi y toda esta gente. Son gente que han intentado pues hacer algo a nivel mundial, pero nos encontramos con una índole de gente que se han infiltrado, no sé si estarás de acuerdo, ahí ha habido gente que se han infiltrado en los cuerpos de las bases aéreas, sobre todo la CIA norteamericana, ha llevado esto en secreto durante muchos años, y más en Latinoamérica la actividad militar, con el tema del Cono Sur, de la Cóndor, entre otras fracciones están relacionadas. Y podemos saber perfectamente de que en Latinoamérica la CIA ha hecho mucha actividad. Y eso, Andrea, es una cosa que no se puede negar. La CIA norteamericana sí que ha estado en muchas partes de Latinoamérica, sobre todo en partes a nivel militar, podemos decir. Bueno, eso ya después, si que me quieres dar tu opinión, pues agradecido estaré. Y Erwin, es tu turno para que cierres el temario de preguntas de hoy. Gracias. Muchas gracias, Juan. No, pues antes que nada eh, agradecerle a Andrea su participación aquí con nosotros. Realmente es increíble todo el proceso que ha llevado a través de su vida, el ser prácticamente tercera generación de investigación de persona que realmente busca, y el hecho de buscar un estudio, buscar una especialización
ir a la escuela, a especializarse, aprender todo para poder ser un buen perito, para tener las bases realmente de conocimiento y de ciencia para poder eh, pues poder llevar a cabo todas esas investigaciones. Realmente increíble, Andrea, una felicitación, es por eso que conoces a personas de mentes tan brillantes, porque la tuya misma brilla, entonces precisamente por eso te felicito. Y pues mi última pregunta, para agradecerte que estés aquí con nosotros, es ¿qué es lo que tú piensas, qué es lo que quieren de nosotros? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Porque eh, tenemos que ya buscar, no solamente ser testigos de puntitos en el cielo o cosas así, sino buscamos ya hechos, buscamos respuestas ya más tangibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren de nosotros? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y qué buena y difícil pregunta, ¿no? La verdad que no sé si estoy en condiciones de contestarla, pero eh, voy a hacer, digamos, en la misma línea de lo que dije antes. Yo creo que así como hay acá, hay allá, y supongo que quienes quisieran venir acá no tendrían razones muy diferentes, más allá de la forma que tengan y la longevidad que tengan o la experiencia que tengan como civilización. Digamos, si uno se pone de la perspectiva del hombre, el hombre cuando mira hacia arriba, digamos, creo que tiene algunas cuestiones, algunas investigativas, algunos quizá por cuestiones de poder, algunos por cuestiones de conquista, en fin, digamos, no creo que se alejen mucho de estas variables. Ojalá sea en cuestiones de investigación, porque las otras dos me parecen como muy difíciles, muy complejas de resolver o de Bueno, afrontar, mejor dicho. Pero creo que no escapa a lo que haría el hombre, lo que hace el hombre en realidad, ¿no? Y en ese sentido creo que si vinieran, si vienen, vienen con alguna de esas variables, ¿no? ujú. Pues lo único que me queda por hoy es agradecerte a Andrea Pérez Simondini que hayas estado aquí. Aquí en España hay muchos investigadores que me han preguntado por ti. Incluso hoy iba a estar Manuel Pitarch, pero por motivos de, bueno, él tiene pues su vida cotidiana, pues no ha podido estar, pero él iba a estar y me manda un saludo fuerte como Gabriel Wildemar. Y bueno, solo agradecerte, Andrea. Yo espero que en Argentina, pues, bueno, en toda Latinoamérica se intente luchar contra el imperio, el imperialismo, la élite, mejor dicho. En Ecuador, sé que se ha desclasificado al menos 44 archivos, lo ha hecho Jaime Eduardo Rodríguez, no sé qué opinión tendrás de este hombre. Pero sí que fue muy sonado pues la investigación que hizo y la verdad que se merecen mis felicitaciones porque Rafael Correa hasta incluso dijo que se tenía que desclasificar esto ya, decía que ya era hora y es curioso que un presidente de una nación haya confrontado a sus adversarios, ¿no? Por eso creo que yo espero que algún día en Argentina hagan lo mismo, en Perú también lo hagan, bueno, en todas partes. Es que creo que aquí en España se hizo una desclasificación que hicieron los militares, pues fue, como dijo JJ Benítez, pues era una chapuza, ¿no? Porque todo estaba modificado, todo estaba erróneo. Es que Sí. fue un escándalo y bueno, Nick Pope pues se hizo una gran desclasificación OVNI y en Puerto Rico tenemos también a Jorge Martín Miranda, que es un grandísimo investigador. De verdad lo tengo que decir, es una persona que cuando lo entrevistamos, bueno, lo entrevisté como 2 veces, nos habló cómo la CIA tenía bases y se había infiltrado también. Son cosas que uno dice, ¿cómo es posible, no? Que los gringos tengan interés en Latinoamérica. Eso sí, Andrea, espero que un día nos puedas contestar esto, porque la CIA norteamericana está muy interesada en los países latinoamericanos con los casos de los ovnis. ¿Por qué no dejan que Latinoamérica sean los propios latinoamericanos que investiguen, que saquen sus conclusiones y que no tengan a nadie ahí detrás que los estén acosando y que los estén presionando para que luego cambien de información? No sé si estarás de acuerdo conmigo con lo que he dicho. Tú eres libre de pensar como quieras, Andrea, y de verdad, te respetamos lo que pienses, ¿eh? Mira, en términos de Argentina, la CIA no es muy actuante. Acá tendrá sus operaciones, lógicamente, como en muchas partes del mundo, pero aquí sí han habido, sobre todo en la época del gobierno de Menem, muchas acciones en relación a los marines americanos, que tengo mucho para contarte, sabiendo que
que ustedes son seguidores de estos temas, investigadores de estos temas, y además me encantaría que tomaran en cuenta, hay un amigo que es un colaborador nuestro, muy especializado en todos estos temas, que es Fernando Coliva, que sigue muchísimo, seguramente te sigue a ti, en estos temas de conspiración, y Argentina tiene mucha historia respecto a esto, en relación a los ovnis además, en los cuales incluso en muchas épocas, sobre todo en los años 70, que aquí había gobiernos militares, muchas denuncias ovnis tenían que ver con pruebas de prototipos de los americanos en la base aérea del Plumerillo, etcétera. Así que sí, tenemos nuestra historia, no tanto asociada a la CIA, pero sí a los marines americanos. Bueno, ya es algo porque los marines pertenecen a ese cuerpo de élite. Están los US Navies, que son militares de élite. Pues bueno, ya por Sí, último, sí, Edwin, ¿quieres decir algo? es que hay muchas cosas que preguntarle, realmente son temas bien largos. Ya después también le preguntamos sobre Uritorco, le preguntamos sobre Sí. la famosísima pues no sé qué fama tenga la isla de Friendship, este, Bueno, todo eso, Antártida, Tierra de Fuego, todo lo demás. Pero muchas gracias, Andrea, es un placer conocerte realmente. Estoy a tu servicio, lo que yo pueda hacer humildemente para adelante. Puedes contar conmigo. Gracias, Juan, por todo este tiempo y bueno, pues bueno. lo único que sí para Andrea, pues Andrea Pérez Simondini, bueno, por último, los medios de contacto, que para que la gente vaya, visiten tus informaciones, lo del equipo de Céfora, y ojalá pues que si hay algún evento importante que lo podamos cubrir en directo, porque bueno, normalmente hacemos estas cosas grabadas, pero ahora que tenemos la señal Ciencia y Misterios a nuestro lado, es decir, es una gran ayuda que la señal Ciencia y Misterio nos ayude, pues la señal Ciencia y Misterios, pues podríamos intentar, si organizáis alguna conferencia, algunas jornadas del misterio, que lo podamos transmitir para la audiencia de Cés y Juan, a ver si lo podemos enchufar a YouTube también para que la gente lo siga en directo. No somos muchos de hacer directos porque hemos sufrido X sabotajes, me pasó a mí en mi caso, que me sabotearon un directo y el audio se me descompuso. Entonces pues intentaremos a ver si a través de Skype, conectando la señal a Hangouts, podamos transmitir algo. Sí, Céfora y tú, Andrea, nos dais la máxima autorización de esos copyrights, que haya un tratado, para que YouTube no nos pueda tirar el vídeo por las afueras. Sí, cómo no, será un placer y encantadísima de poder participar en todo lo que hagan, porque realmente me encantan la fuerza que le ponen y además para nosotros también es el beneficio de poder de transmitir y difundir todo lo que hacemos, así que encantadísima. Y Edwin, también un placer conocerte y bueno, obviamente estamos en contacto y cuando quieran nos combinamos para hacer todas estas cosas. Perfecto, Edwin García, investigador, experto en el fenómeno ufológico, pues ahora ya nos toca despedir a Andrea Pérez Simondini, una experta en la materia, es una máquina de datos, es preguntarle cualquier cosa y te lo responde en todos los casos que han ocurrido en Argentina. Pues Andrea Pérez Simondini, muchas gracias por atender la llamada de Cés y Juan desde España y Europa, y un fuerte abrazo a todos tus seguidores, y esta entrevista, cuando la pongamos en YouTube, pues esperemos que tus fans la oigan, la escuchen y la visualicen y lo compartan, porque es importante que la gente vaya entendiendo lo que es esto. Muchas gracias, Andrea. No, la agradecida soy yo y la verdad que muchas gracias por el respeto y bueno, y muchísimas gracias por las consideraciones que tienen hacia mí y bueno, espero estar a la altura de lo que ustedes ven en mí, pero Sí. bueno, yo creo que el mejor mensaje que le podemos decir a todos los que siguen el tema OVNI es que lo hagan con responsabilidad, la capacitación sobre todo es muy importante y bueno, y esperemos que entre todos podamos algún día dar respuesta a tanto misterio, ¿no? Pues sí, Andrea Pérez Simondini desde Gracias. Buenos Aires, Argentina, muchísimas gracias. Y Ewen García desde México, Distrito Federal, muchísimas gracias por colaborar. Bueno, pues hoy hemos visto qué pasa en Argentina. Tenemos casos muy interesantes. No hemos quedado cortos porque le íbamos a preguntar más, pero vamos a tener esa segunda parte lo más rápido posible.
Un abrazo a todos. Recordad, nos pueden encontrar también en Radio y Televisión Ciencia y Espíritu, Radio Sapiens y CCN de United States. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Gracias.